Pues estamos aquí en este punto importante, es el poblado de La Pimienta. Para allá atrás, ven la montaña y todo esto, para allá atrás es Huichihuayán, Gilitla, Axtla, Matlapa, Tamazunchale, ¿sí? Enfrente, si rotamos un poquito, vamos a dar un giro así, medio con precaución, porque vienen carros, ¿sí? Para acá ustedes pueden ver el autobús que viene ahí, el Autonaves, dice Tamazunchale, ahí va, miren, ahí va, Dios, Tamazunchale. Para acá este lado es camino a Ciudad Valles, y aquí en corto sería el Limón, donde entra uno al sótano de las guaguas. Vamos a cruzar de este lado con precaución, por favor. Esta es una carretera nueva. Bueno, es la carretera vieja 85, pero ya actualizada, reconstruida para 4 carriles, que está quedando muy bien el tramo Valles-Tamazunchale. Y en ese tramo se encuentra La Pimienta, como les digo, pegado a las montañas. Y aquí es donde se encuentra el pan de canela, donde tienes que hacer una parada para llevar tus 10 panes, los que tú gustes llevar, y probarlos aquí si gustas. Son riquísimos, dicen que son riquísimos. Vamos a ver qué nos cuenta la señora que se encuentra aquí, que es la propietaria del lugar y la que empezó a hacer los panes de canela aquí en la Huasteca. Vamos a ver cómo está. Buenos días, ¿qué nos cuenta? Pues nada, invitándolos a que vengan a probar el pan de canela y el de nuez. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Norma Judith Contreras González. ¿Desde cuándo se ponen en este punto de venta de pan de canela? Aproximadamente 18 años tenemos ya en venta del pan de canela y de nuez. ¿Y quién fue los precursores de esta receta, más bien? Pues mi pareja, Venustiano Morales Cortés, y su servidora. Empezamos con la venta del pan. De hecho, nosotros dimos inicio con esto. Muy bien, y poco a poco van abriendo camino, ¿verdad? Así es. Ahorita también está en venta en la Y de Gilitla, ahí también lo pueden encontrar. Ahí tenemos otro. También en Valles tienen venta. Sí, también ya, pero ya son personas, ¿verdad?, que vienen a comprarlo y allá lo revenden. Muy bien, podemos ver, podemos probar algo. ¿Este de qué es? Acércate, mira, para que, a ver, vamos a abrir aquí la paila, dijo doña Olaya allá en Tamazunchale. Ábrete la paila, miren nada más, pueden observar la exquisitez. ¿Este es de nuez? Es el de nuez. A ver, vamos viendo, si nos permite. Voy a meter mano, Claro que sí. ¿sí? Permítame. A ver, vamos a ver este. Chéquenle, miren, pero le conocen también, el tipo de pan es como de caja, ¿no? Pues sí, por el molde que se utiliza, pero en sí es diferente, porque el de caja lleva otros ingredientes. Muy bien, a ver, vamos a ver, a ver de este lado, por favor, miren, chéquenlo. A ver, vamos. Este es el de nuez. Muy rico, muy rico. Yo creo que vamos a dejar pendiente el de este es el primero que. Este es el de canela. Ponle ahí la cámara para que la gente lo aprecie. Vean ustedes, vamos a girar aquí para que vean Tú no te muevas, nada más déjale giro. Miren nada más. Pues pueden pasar aquí a La Pimienta. ¿Qué kilómetro es aquí, señorito? La verdad no les sabría decir. Nada más es ejido La Pimienta, 10 minutos antes de llegar a Huichihuayán. Muy bien, pues La Pimienta está entre La Escalera y El Limón. Más o menos es la ubicación. Y pueden pasar aquí en su coche, en el autobús, si son turistas de grupo. Y aquí pueden venir a comprar y les pueden hacer su cajita, su bolsa para llevar. Desde un pan hasta 10 o 20, los que gusten. ¿Vale? Vamos a pasar aquí al lado también para... Sí. 6:30 de la mañana hasta que se nos termina el pan.
que a veces es temprano, a veces hasta las 6, 7 de la tarde que estamos. Muy bien, muy bien. ¿Algún número de WhatsApp que tenga ahí a la mano? Pues si gusta, aquí mire, tomarle. Vamos a checar, mire, es 481-156-1451. Se lo vamos a poner aquí en la pantalla para que usted tome dato y se comunique y haga su pedido y ya pase nada más a recoger su pan, ¿sí? Ya empacado, ya más en forma, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias. Algo que quiera decirles a la gente que nos ve, porque sí nos están viendo, la verdad sí nos están viendo. Pues invitarlos que pasen, ¿verdad?, aquí a degustar del pan. Aquí los atendemos con mucho gusto y todos son bienvenidos. Muchas gracias. Vamos a seguir adelante. Muy amable. Gracias. Con permiso. Gracias, gracias. Miren, vamos a seguir. Bueno, les decía, para este lado sigue la escalera, ¿sí? Es un parador turístico artesanal que vale la pena que lo visiten. Vamos a pasar ahí en un momento más. Y vamos aquí a otro establecimiento que está pegado. Están los dos establecimientos de pan. Vamos aquí al pan de naranja. Por favor, síganme, por favor. Voy por acá. Vamos al pan de naranja. Por este otro lado. Y miren, aquí está el pan naranja, plátano. Es otro establecimiento. Vamos a pasar de este lado. Vengan, por favor. Pásate de este lado. Buenos días. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Alison. Alison. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí en venta? Miren, aquí tengo el pan de plátano. Es como pueden ver. Este es el pan de plátano. Está a 7 la pieza. Y también de este lado Muy bien. tengo pan de naranja y está a 10 la pieza. ¿Este es de naranja? Sí, es pan de naranja y este es pan de plátano. ¿Cuál recomiendas probar? Bueno, los dos están muy sabrosos. Entonces yo recomiendo ampliamente los dos. ¿Podemos tomar uno para hacer la degustación? A ver, permíteme, vamos a... Bueno, pues ni modo, amigos, alguien lo tiene que hacer y bueno, qué bueno que soy yo para enviarles la información. Voy a agarrar este que está aquí, mira, acércate aquí, mira, acércate aquí, enfoca ahí, mira, este que está, se ve doradito así, este es el que voy a tomar. A ver, vamos a ver para acá. Ay, se cayó este. Este es, miren, se ven como si fueran quequis, como si fueran panqués. Realmente desconozco. ¿Cómo se llamaría un pan de estos? ¿No es de caja? ¿No es un...? No, es pan casero, se podría decir. O sea, no es de caja, solamente es pan. Bueno, vamos a probar. Este es el de naranja, ¿verdad? Veamos. ¿Ah? Muy bien, ¿eh? Está entre doradito y suave. Excelente. Excelente. Bueno. Aquí es igual, amigos. Aquí tienes que pasar y pues, comprar lo que necesites, lo que requieras. Acércate a las dos pailas. También tenemos café, miren. También tenemos café imperial. Tienen café y tienen... este es piloncillo molido. Es piloncillo molido, miren. ¿Sí? Para endulzar el café. Supongo que aquí tienes la prueba, ¿no? Aquí es a ver, ábrelo. Ábrelo, por favor, para que lo vean. Aquí está el piloncillo. ¿Podemos tener un café? Por favor, para acompañar el pan. A ver. Vamos a ponerlo aquí. De momento. Bien. Este es el café imperial. Aquí lo puedes llevar también. Tenemos... Ahí, chácale, tenemos el número de WhatsApp que es el 482-113-6943. Sí, lo vamos a poner aquí en su pantalla para que lo vean y hagan su pedido. Sí, ahorita le pongo así, está bien así. Ahorita le... No, así va a ser. ¿Sí? Vamos a ponerle piloncillo. Miren.
Vamos a probar el café. Supongo que es el Imperial, ¿verdad? Sí, es el imperial. ¿Este te lo traen o Es de aquí de la zona, me lo traen ya ellos. de la sierra? Muy, muy bien. Vamos a probar el café. A ver. Bien. Se me hace agradable. No está muy ácido, está muy bien. Y bueno, pues ya les dimos el número, tanto del pan de canela y del pan de naranja. Entonces, vean ustedes, chequen, y cuando vengan a la Huasteca Sur, ya le llaman actualmente así, Huasteca Sur, pasen aquí a la Pimienta. Es el poblado de la Pimienta, casi frente al templo Los Peregrinos, casi están enfrente del templo Los Peregrinos, y es la pasada ya para llegar a Axtla, Gilitla, como les digo, y también para llegar a Huichihuayán, ¿sí? Poco antes de la escalera, aquí se encuentra localizado el pan, y tienes que parar y no te vas a arrepentir. Pues amiga, ¿algo que quieras comentar? Pues puede pasar, estamos aquí todos los días, a partir desde las 6:30 de la mañana hasta que se termine el pan. No tenemos horario, pero pues todos los días. Y pruébenlos, no se van a arrepentir, están muy sabrosos, recomiendo todos los panes aquí, los que tenemos aquí, tanto de naranja y plátano como el de canela, nuez, pueden pasar a probar todos. Muchas gracias, amiga. Pues nosotros vamos a seguir y pues nos vemos. Gracias. Seguimos. A este lado izquierdo, a mi lado izquierdo, es Ciudad Valles. Ahí es donde está la Pimienta. Enseguida es una curva, 2 curvas y está la Pimienta. Ahí es el pan de canela, ¿ok? Acabamos de pasar ahí y ahorita ya estamos aquí en la escalera. La escalera es de artesanías variadas, manta, muchas cosas, ¿sí? Productos aquí de la zona huasteca. Y bueno, estamos en Nevería La Huasteca. Vamos a pasar aquí con la familia Morales, que son unas amigas que ya tienen tiempo trabajando aquí las nieves y la artesanía. Él está bien tranquilo, disfrutando de esta tranquilidad de la montaña, porque aquí enfrente, si se dan cuenta, bueno, si podemos dar un giro hacia la montaña que está aquí, que ahorita, bueno, nos ha favorecido el clima. Vean esta montaña, qué hermosa. Esta es la sierra, pues también de Huehuetlán y también de Gilitla, porque arriba hay comunidades que vale la pena visitar. Vamos a pasar aquí con Lupita, que ya están trabajando. Miren, hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, bendito Dios. Pásenle, bienvenidos. Gracias. A la Huasteca. Trabajando. Sí, aquí limpiando las artesanías. Está bien, ¿y qué tanto vendemos? Porque está todo surtido, ya pasaron años que pasamos por aquí con algunos grupos, algunos turistas, y ya hasta cambió la carretera. ¿Qué me platicas de todo esto que ha pasado últimamente? Sí, gracias a Dios que ya estamos otra vez ubicados. Sí, pues ya lo de la carretera pues ya pasó, sí nos afectó, pero gracias a Dios ya estamos otra vez trabajando. Y pues seguimos en lo mismo, en las nieves artesanales. Y pues igual tenemos bordados, blusas. A ver si puedes tomar lo que platicamos. Igual los esquemes, las talegas, bolsas. Igual tenemos los licores artesanales de liche, de jovito, de maracuyá. Igual tenemos chiles artesanales. Manejamos también lo que son las cachuchas, los sombreros, las muñequitas huastecas, las huastequitas. Igual Bien, muy bien. Las tazas con todo lo que hay aquí en la Huasteca, lo que es Tambaque, Gilitla, Tamazopo. Igual. Tienen mucho surtido, hay mucho que comprar, mucho que ver, mucho que comprar principalmente. Igual Miren. tenemos los tenis bordados, también las diademas, estas diademas que son bordados aquí en la Huasteca. Igual también manejamos por lo que son las nieves
lo que son las nieves artesanales. A ver, ya que hablaste de eso, vamos a ver de qué tenemos. ¿Habrá de jobo o algo así? ¿Qué? Aliche me dice. Mira, aquí está también el otro producto de Don Martín, que también se recomienda. Tenemos orgullosamente esta marca de Don Martín y obviamente la de Don Monchi, que ya son muchos años de trabajo. Igual ellos, la familia Sánchez, ¿ah?, son los que elaboran este producto y hay que apoyar a las marcas locales, hay que consumir local. Y también hay nieve, café, recuerditos y imanes para el refri, ¿verdad? ¿Y de nieves qué tenemos? ¿Todavía falta para el jobo o ya tenemos? El jobo, tenemos la huasteca, que es jobito, maracuyá y mango. Ahorita les doy la prueba. Vamos checando esa especialidad, nieve huasteca, que tiene jobito, maracuyá y mango. Y bien, amigos, los invitamos, si vienes en autobús, en tour de camioneta, si vienes con tu familia en tu coche, pasas aquí a la escalera, ¿sí? Hay varios establecimientos. Yo paro aquí, bueno, porque ya tengo tiempo conociendo aquí a la familia y bueno, pero hay para derecha e izquierda, hay muchos establecimientos que te ofrecen nieves. A ver, vamos a probar esta. Esta es la que comentabas que es. Que lleva jobito, maracuyá y mango. Igual tenemos de liche, de jobito, pistache, beso de ángel, frutos rojos, zarzamora con queso. Sí, manejamos unos 80 sabores. Pues, todo es artesanal. Muy bien, muy bien. Sí, tienes de yogur, de chicle, crema de cielo, piña colada, mamey, nuez, fresa, chocolate, las clásicas y las exóticas, de todo tienen aquí para degustar las nieves artesanales de aquí de la Escalera. Ya es un parador turístico muy famoso. Y pues vengan, consuman lo de la zona, sobre todo los estampados, los bordados Tenec, que aquí pues tienen mucho surtido, ¿sí? Pues invítame una de esta chiquita, de esta que me diste, que es la huasteca, ¿verdad? Sí. Muy bien. Nosotros vamos a seguir y vamos a degustar, con esta, mira, con esta misma. Vamos a seguir visitando establecimientos para que la gente se entere qué hay en la huasteca, con qué se come, si la venden por kilos, por litros. La huasteca es para disfrutar, ¿sale? Entonces, chequen los videos, vamos a seguir subiendo cosas interesantes y cosas no interesantes. De todo un poco vamos a seguir subiendo al canal. Y pues suscríbete, ayúdanos, échanos la mano para que siga creciendo el canal de huasteca.com.mx. Vamos a esperar. Miren nada más, miren, así es la presentación. Este es el tamaño chico, ¿sí? Entonces manejan chico, mediano, sí, chico, mediano y grande. En este caso es nada más una pruebita, ¿verdad? Y muy deliciosas. Se recomienda excelentemente bien. Vamos a cortar para poder tranquilamente, fuera de cámara, sentarme y degustar esta nieve muy, muy, muy rica. Seguimos. Bien, pues estuvimos aquí con Nevería La Huasteca. Vamos a caminar aquí 2 o 3 locales. Estamos, como le digo, en la carretera nueva, carretera 85, ya ampliada, 4 carriles. Aquí a mi mano derecha está la montaña de Huehuetlán. Y a las márgenes se encuentra un río. Se le conoce como el río de la Escalera, ¿verdad? Pues vale la pena también ahorita en temporada de lluvias visitarlo, porque es un río limpio, agradable. Y aquí, bueno, tenemos otra nevería. Esmeralda, Nieves Esmeralda, miren. Y así podemos ir otros negocios. Vamos a pasar aquí donde hay un vivero extenso. Todos tienen sus plantitas también y te las venden, porque son gente que se dedica al campo también y tienen sus viveros.
allá atrás tienen su parcela, tienen su vivero, entras por aquí, etcétera. Pero bueno, aquí tenemos otro establecimiento, ¿sí? Y miren, el plátano, papá, hay plátano, costillón le llaman, plátano, vamos a ver aquí, ahí está el nombre, las gardenias, ¿sí? Gardenias, y hay mucho surtido en árboles frutales y flores, plantas de ornato, etcétera. Vamos por aquí, mire, rosas, palmera, helechos, esta mire es muy común allá en la sierra, se le conoce como esta que está aquí está mi dedo, es como sandía, es como una hoja, como cáscara de sandía, y este es el mango, si no me equivoco, es un manguito, mientras está chiquito, está bebé, es para plantar. Vamos a pasar por acá con la patrona a ver si se encuentra. Vamos a ver, ya nos metimos, está todo tranquilo aquí. Buenos días. Yo creo que ya no están, se fueron. Bueno, pues de momento no se encuentra nadie, pero bueno, este es un lugar que pueden venir a comprar una plantita para que lleven a su jardín allá donde viven. Vamos a seguir aquí adelante. Vamos a ver acá adelantito. Vamos para allá. Muy bien. Seguimos el recorrido. Pues este es un naranjito, creo, miren. Ah, no. Este es un limón. Y pues hay mucho que... Papaya, limón, liche. ¿Sí? Cuidado ahí, atrás. Palmeras, miren. Todo. Por si tienes algún balneario, llevas tus palmeras. Si tienes una alberquita. Y aquí estamos otra vez, miren, ya llegamos aquí a las nieves de Ana. Buenas tardes, buenos días, ¿qué tal? ¿Mande? Sí, muy bien. ¿Cómo te llamas? Gabriela. Aquí estamos con Gaby, mire, pero le da pena que le preguntemos salir aquí en pantalla. Miren, este es un detalle de Don Monchi. Este es un Don Monchi. Este es de naranja. No, este es maracuyá. Agua de fuego. Se llama agua de fuego. Pues hay miel. También miel. Muchas cositas que pueden comprar. ¿Sí? Este es licor de café. Miren. De allá de Gilitla, licor de café. De la Conchita, para ser exactos. Ahí pregunten en la Conchita por Ochoa Pulido. Y luego por acá, chilitos. Miren, qué rico, chilitos en vinagre. Y bueno, pues no acabamos, hay muchas cosas, hay detalles, aretes, bolsas para dama. Mucho que ver, mucho que comprar, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Algo que quieras decirnos? Pues que visiten la Huasteca y que no se les olvide pasar a las nieves. ¿A cuáles? A las nieves de Nevería Ana. Muy bien. Nevería Ana, aquí está abierto 24 horas del día y de la noche, dijo Cantinflas. Vamos a seguir. Vámonos. Gracias. Nos vemos, gracias. Pues miren, si me voy caminando yo llego hasta Tamazunchale, yo creo, y no voy a acabar. Entonces mejor vamos a cortar aquí en este siguiente establecimiento a ver si ya están por aquí. Las Nieves Morales. Pues todavía no llegan, ¿verdad? Ah, pues a ver si quiere venir. Pues miren, aquí tenemos, mientras podemos ver aquí los jarritos, miren, para un cafecito, todo muy bien, miren. Pasen por aquí a ver si nos atienden. Miren.
Son detallitos para el refri. Aquí tienen su imán, ya los pegas. Esta se supone que es una mariposa. La conocen con el número de 88. No sé cómo se llame científicamente, pero ahí está la mariposa. Ya la vamos a visitar en vivo más arriba en la sierra. Y bueno, cajitas para pues, poner aretes, poner algunas cosas de mujer, algún billetito, en fin. Pues aquí estamos. Nada más vamos a saludar porque ya andamos de pasada. ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Qué tal? Pues nada, aquí nada más las ventas. ¿Qué dice la escalera? ¿Qué dice la nevería Morales? Pues nada más que esperamos a los clientes que lleguen aquí a la nevería Morales y tenemos diferentes sabores. La nieve que más nos piden es la huasteca, que lleva mango, jovi y maracuyá, que son frutas de aquí, de la región. Muy bien, muy bien. Pues esperando que llegue la gente ahora en las vacaciones de verano, ¿verdad? Sí, eso esperamos. Los invitamos a que pasen aquí a la nevería Morales. Muy bien, que vengan en verano, que vengan en Chantolo, en noviembre, ya que vengan en diciembre también. No, pues cuando tengan puente, fin de semana disponible, que se den una vuelta aquí a la escalera con las nieves, ¿verdad? Sí, aquí en las nieves, en el corredor turístico, que también tenemos bordados típicos de la Huasteca, como por ejemplo tenemos blusas, vestidos, quisquemes, hasta abanicos bordados a mano. Todo es hecho a mano. Muy bien, amiga, pues me da gusto saludarte, pasar aquí a tu negocio. A ver, salte para acá para que nos muestres acá los jarros. Pásate de aquel lado, así, mira. Vente para acá, tú, para acá. Miren, vamos a ver estos tarros, ¿qué tal? Pues esto se lo llevan mucho para las micheladas o para las cervezas. Sí, es de 1 litro. Una comida más así, con más, ¿qué se dice? Ah, ya se me fue, pues más orgánica. ¿Quieres hacer una comida más orgánica? Pues aquí puedes comprarte una ollita para los frijoles o para qué más sirve. Pues para el frijol, para el café, ya sea para el agua, que esto también lo hace más frío las cosas. Más fresca, ¿verdad? Ándale, sí, más fresca el agua. Sí está. Una agüita de jobo, Ándale, agua de jobo, de maracuyá, capulín. ándale, de capulín, zarzamora, sí, que son frutas de aquí de la región. Muy bien. Pues nos despedimos, vamos a seguir porque tenemos camino que recorrer, ¿vale? Me da gusto saludarte, cuídate mucho y pasamos por aquí luego, ¿sí? Adiós, 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 dile adiós a la cámara, nos vemos, adiós, adiós. Pues miren, estamos aquí en este vivero, ¿cómo se llama el vivero, señito? Isaí, Vivero Isaí, ¿y usted? Liberia Enríquez. La señora Liberia, la señora Liberia aquí está con nosotros y pues tiene mucho surtido en plantas de ornato, le llaman, ¿verdad? Plantas de ornato, árboles frutales como liche, ¿verdad? Liche, mango, pistache, no, Ah, muy bien. carambolo, árboles de higo. Esta es la copa de oro, miren, chequen esta. Y esta plantita es la misma flor en diferente tono, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa? Esa le dicen cherry o salamandra. Aquí está esta otra, la mosaenda. Sí, pues aquí pueden pasar y llevarse una plantita a su jardín, ¿verdad? Usted aquí puede atenderlos amablemente y proponerles para el tipo de suelo donde las van a dejar, ¿verdad? ¿Nos puede platicar algo al respecto? Mira acá qué bonito está. Pásate por acá, mira, para que tomes esta parte de aquí. ¿Aquí qué tenemos, jefecita? Aquí hay hierbas de olor, hay ruda, hierbabuena, romero, albahaca, tomillo, menta. Para hacer una someriada, ¿verdad? Para remedios y para un té. Falta el epazote, ¿no está el epazote? Sí, también lo tengo. Está por acá. Epazote, mira. A ver, el epazote para que lo conozcan. Para hacer unos frijoles, ¿verdad?
Unos frijoles con epazote y soy. Aquí, mire, aquí está, mire, este es el epazote. Y huele bien sabroso, mire. Eso no se puede ver en el video, pero mire, aquí está. Esa, Normalmente sus hojas es así, un poquito más grandes. aquí, ahí está el follaje, esa es la hoja, digamos. Está floreando. Aquí está la hojita, miren. Este es el famoso epazote, muy rico el epazote. Y huele muy relajante, ¿verdad? Sí. Bien, jefecita, vamos a seguir por acá, por este lado, para que la gente conozca. También tiene cactáceas, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias, con permiso. Vamos a pasar acá, miren, vamos caminando. Y se puede apreciar la montaña también, miren. Entonces, llegamos a Nevería, esta es nueva, Nevería Sandy. Por ahí está, pero ya se fue la muchacha. Pásenle por aquí, vamos a dar nada más un recorrido por aquí. Nevería Sandy. Miren, aquí te puedes tomar un café con leche, miren. Aquí le tomas. ¿Qué óvole? Te apepenas como niño chiquito. Y así. Vamos a pasar por este lado. Hay más detalles. Algunos son de aquí de la región. Sí. Licor de café, de la Conchita, miren. Ahí está. Pues mucha artesanía que pueden llevar. Miren, por si tienen algún restaurancito rústico, pueden llevar este tipo de platos. Eso es para la sopa, el menudo. Sí. Seguimos por acá. Vamos a pasar por este lado. Buenas. Andamos aquí checándole. Permiso. Vamos por aquí, por aquí. Aquí está la otra sucursal de Morales. Casi frente a Super El Negrito, aquí frente a la montaña que tengo aquí a mi mano derecha. Pues tienen el mismo surtido de la otra tienda, pero mira estos detalles de los conejitos y todo. Este es un changuito, mira. Sí, pues son detallitos que pueden llevar. Miren. Sí. Vamos a seguir por este lado y podemos irnos caminando hasta Huichihuayán si gustan, pero pues aquí vamos a cerrar en este establecimiento. Pasen por aquí, por favor. Por aquí está el patrón, vamos a aprovechar que anda por aquí. Buenas tardes a los turistas y aquí también al jefe. Buenas tardes. ¿Qué dice? ¿Cómo estamos? Muy bien, estamos en el corredor turístico de La Escalera. Muy bien, pues tenía rato que quería venir a visitarlos, pero por una cosa, por otra, no se ha podido. Primero la sequía, ahora El agua, que sí, está muy fuerte. queríamos lluvia, pues ahora Mucha agua. sí, ya van varios días de lluvia, entonces vamos a ver en qué termina todo esto. Ha habido buenas noticias y malas noticias, ¿verdad? Con respecto al agua. Sí, el agua también, pues ahorita sí ya hay mucha agua, están muy crecidos los ríos, todo eso. Uh-huh. Así es. Pues, ¿qué tenemos aquí a la venta? Tenemos pues artesanías, bordados huastecos, nieves principalmente, alfarería y pues muchas cosas bonitas para que los turistas disfruten. Muchos detalles, ¿verdad? Pues aquí se puede parar el autobús, si es que andan en autobús. Aquí para el autobús turístico y pueden pasar a comprar o a degustar una nieve o una artesanía, ¿verdad? Sí, ya tiene su acotamiento a la carretera para que se puedan estacionar ahí los clientes y los turistas que nos visiten. Bien, pues aquí está la carta, Nieves Los Barriles. Aquí está su carta extensa, café, cajeta, ferrero, galleta, gansito, mazapán. Hay mucho, durazno, coco, frutos rojos, etcétera. Pues agradezco mucho sus atenciones y ya tenía rato que no pasaba por aquí. E invite a la gente a que los visite. Pues los esperamos aquí en el corredor turístico de La Escalera, el cual está ubicado en el kilómetro 321 de la carretera México-Laredo, aquí en el municipio de Huehuetlán. Los esperamos. Gracias. Actualmente con una carretera mucho mejor, ¿verdad? Alumbrado.
alumbrado público muy bonito. En la noche también hay compras nocturnas. Muy bien. Valió la pena la espera, ¿verdad? Sí, valió la espera, valió el tiempo, sí, porque nos quedó muy bonito aquí el corredor. Muy bien, gracias al líder, ¿verdad? El líder. Sí, gracias a nuestro presidente que principalmente nos puso aquí la carretera muy bonita, muy bonita. Así es, mi gallo López Obrador. Vamos a seguir. Gracias, ahí nos vemos luego. Gracias. Bien, vamos a cruzar la calle con mucha precaución. Ya no vamos a pasar a otro. Ya pasamos a varios. Y pues queremos ver aquí a la amiga, a la güerita de aquí de la escalera. Buenos días, buenas tardes. La andamos buscando por otro lado. Ya pasamos a otros establecimientos. Queremos saludarla, queremos preguntarle cómo está, qué ha hecho y cómo está la cosa aquí en la escalera últimamente. ¿Llegan los turistas o no llegan? Hola, buenas tardes. Yo soy la güera. Siéntese presente con nombre completo. Okay, yo soy la güera Magdalicet Hernández Ramírez. Mi negocio se llama Nieves y Artesanías La Güera. Nos encontramos ubicados en el corredor artesanal de la escalera. Sobre los turistas que me pregunta, pues ha sido muy poco. Ya empezaron las vacaciones y como que casi no hay nada de gente. Sí, estamos solos, estamos todavía en espera y queremos que la gente nos visite, que se dé una vuelta aquí a la ruta, digamos, la ruta que comprende Beto Ramón, Edward James, pasando obviamente aquí por la escalera, que es muy cerca de Huichihuayán, en el municipio de Huehuetlán, ¿verdad? Bueno, pues hemos recorrido algunos establecimientos y pues queremos ver, que nos digas pues qué es lo que tienes a la venta. El bordado Tene, que ahorita vi que mostrabas un vestido, ¿verdad? Es muy bonito. ¿Podemos pasar para que nos expliques, por favor? Claro que sí, pueden pasar, pueden checar todos los precios y sí tenemos las nieves artesanales de varios sabores, de frutas típicas de aquí de la región. Tenemos el bordado típico de aquí, que es el bordado Tenec, de la cultura Tenec. Muy bien, para ser exactos, hay un mural y pasas ese mural, un establecimiento, es el tercer establecimiento. Es aquí donde está la güera. No te dejes sorprender, tú nada más fíjate en los ojos de las personas y si son ojos verdes, es aquí con la güera, ¿cierto o falso? Es verdad. Los mejores precios y buenos productos, ¿sí o no? Efectivamente, y también aceptamos pagos con tarjeta. Excelente, a ver, pasa para acá para que nos muestres este vestido, a ver, vente por aquí, por favor. Mira nada más, yo creo que por aquel lado, por el otro lado te vas por fuera o... Tienes que salir para allá, ándale. Bordado bueno, este es el bordado Tenec. Este es un vestido en talla mediana. Bueno, y tenemos de todas las tallas, el chico, mediano, grande, extra grande, hasta 2XL. Manejamos en todas las tallas. Está muy bien, es para dama, está muy bien elaborado. El bordado Tenec, el bordado que se hace a mano. Es 100% artesanal. En la parte de atrás se da cuenta que no es bordado a máquina, que es bordado a mano. Sí. Una prenda como esta, un ejemplo, digo porque el video lo van a ver ahorita o lo van a ver en un año y los precios varían, entonces se entiende que puede cambiar el precio. Un más o menos en cuanto un diseño como este. Aproximadamente, bueno, el precio va dependiendo de qué tanto bordado traiga. Este lo tengo en 1,350. Pues a como están las cosas, realmente es un precio justo por todo el trabajo que se hace porque lo hacen a mano. Y fíjese cuántos bordados tiene, 1, 2, 3 de frente, pero todos los detalles aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 flores de punto de cruz le llaman, ¿no? Es de los 4 puntos cardinales, se llama esta flor. No sé si me equivoco o dime algo al respecto. Efectivamente, son los 4 puntos cardinales el que, ay, se me fue la vida, que nuestros antepasados se guiaban con eso como si fuese ahorita una brújula. Es correcto, muy bien, sí. A ver. Miren. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos de todo un poco. Por allá pásate si gustas, mira para que. Desde
Espérame, vente para acá, así pasas de este lado y miren, aquí ya podemos apreciar un poco más. Tenemos desde los manteles o tapetitos, como depende de lo que quieran usarlos. Tenemos diademas, tenemos pulseras, aretes, llaveros, blusas, guayaberas, mochilas, que el tradicional, el quexquemet, el petop, el que va en la cabeza. O sea, tenemos prácticamente casi de todo lo que se puede bordar. Muy bien, ¿algún WhatsApp donde se puedan comunicar por si nos ven en otros lugares, Monterrey, qué sé yo, Estados Unidos, y quieren que les mandes algún vestido, por ejemplo, que ya lo van a ocupar para tal fecha y no pueden venir hasta acá, tú se los mandas, ¿no? Así es, hacemos envíos a toda la República Mexicana, incluso hasta Estados Unidos. El número de teléfono que tenemos es 482-113-0716. Muy bien, como quiera, aquí lo vamos a poner en pantalla, aquí abajo va a estar, y en la descripción del video también vamos a poner el contacto. Entonces, bueno, marquen si desean que les manden algo de por aquí de la Huasteca, algún producto, puede ser café, puede ser otras cosas, ¿no? Que igual ellos trabajan y están muy ya relacionados con el tipo de paquetería en donde les van a enviar su pedido, ¿sale? Otra cosita por ahí, porque ya nos vamos, ya recorrimos todo, no vamos a acabar porque son muchos establecimientos, sí. Pues que visiten la Huasteca Potosina, el castillo de Edward James, las de Axtla. Bueno, que vengan aquí a la escalera a probar las nieves y artesanías. Bueno, que vengan a comprar y a probar las nieves artesanales. Nieves y artesanías La Güera. Pues nosotros nos vamos a seguir el recorrido, vamos a ir a grabar a otros lugares y pues adiós a la cámara. Claro que sí. No, muchísimas gracias y aquí los esperamos. Con gusto los atendemos. Pues muchas gracias por atendernos aquí, son muy amables y pues seguimos. Adiós amigos, adiós, adiós, adiós. Bien, miren, ya llegamos aquí al buffet del amigo Chavita. Taco Loco. Vamos a pasar por aquí, pero como referencia les voy a mencionar que aquí en la montaña, allá arriba, allá al fondo, allá arriba tenemos, miren, la montaña es un Quijote. Es un Quijote viendo hacia arriba, pero se le conoce como el Cristo de Huichihuayán, aunque pues realmente el Cristo estaría en forma, con los brazos abiertos, pero bueno, así se le conoce. Y enfrente, aquí abajo, pues está el comedor del Taco Loco. Y vamos a pasar al comedor, ¿sí? Me gusta. Venga. Entonces, ¿para qué lado es Huichihuayán? ¿Sí? Muy bien. Vamos a pasar. Vamos a pasar por aquí. Por aquí. Pasamos. Sí. Bien. Vamos a ver qué pasa. Ya estamos. Ahorita de momento, bueno, pues estamos con cancha libre. Si se dan cuenta, miren, pásale para acá. Es un comedor amplio, rústico. Aquí, bueno, es capacidad para un autobús, 40 personas aproximadamente, o grupos pequeños, ¿sí? Entonces, bueno, esta es la parte del comedor. Vamos por aquí. Aquí tenemos Taco Loco 2. Se encuentran en Facebook. Ahí está, mire, 81 24 27 54 66 por WhatsApp para que apartes tu buffet, tu comida del día. Vamos a ver aquí en la barra que viene siendo con leña y con ollas de barro y le da un sabor, un toque muy agradable. Miren, tenemos aquí arroz. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien. ¿Qué ofrecemos aquí? ¿Cómo está la situación? Dime, por favor. Pues aquí tenemos arroz rojo, aquí tenemos mole de pollo, frijoles con sollo y patitas de puerco. Estas son patitas de puerco, tipo menudo, se sirve en un plato hondo. Este es costilla de res, adobo de puerco, deshebrada de res, huevo con jamón, papas con chorizo, huevo en salsa verde, salchichón y salchicha a la mexicana y todo a la ley. Muy bien, pásate de este lado para que veas aquí
el detalle de cómo están los fogones prendidos. ¿Sí? Los fogones están prendidos, ahora sí que a lo que da la leña. Y obviamente entre la olla y la leña pues le da un sabor muy especial de aquí de la zona. Tiene mejor pues sabor, valga la redundancia, la comida, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Y ¿esperan un grupo el día de hoy o cómo está la situación? No, todos los días ponemos, si llegan autobuses de la nada, pues nosotros siempre estamos preparados. Y los guisos todos los días se cambian y se vuelven a preparar nuevos. Muy bien, excelente. Sí. Muy bien. Darle vuelta por aquí otra vez. Miren, este es el... Ay, este es el de res, en rojo. Este es el de puerco. Miren. De pasote con frijoles. El molito ahí está caliente. Arroz. Bien, hazte para acá. Vamos a dar para que te vengas otra vez por este lado y se observe claramente a detalle. Y de aquí podemos tomar a Evelyn, que ya lleva 4 calientitas tortillas, que salga también parte de que aquí así, mira, que salga. Muy bien. Ricas tortillas hechas en el instante, en el momento, miren. Excelente. ¿Qué más podemos pedir, hombre? Vengan al Taco Loco de Chunutzen, frente al Rostro de Cristo. Bien, voy a tomar mi plato porque aquí es tipo buffet. Entonces, mi plato, tenedor. Vamos a pasar para acá, a la barra para pues servirnos algo. Sí, por aquí, por favor. Acompáñenme, miren. Voy a seleccionar este arrocito. Un poco de arroz. Vamos a probar de a poquito. Vamos a ver. Yo creo que este miren. Vamos a probar este. Así. ¿Sí? Abre la toma para que... ¿sí? Vamos a agitar un poco. Ahí está. Y este tipo de frijoles que están aquí, bueno, voy de aquel lado voy para... Vamos a agarrar de este... Miren. Pues ya quedó, miren aquí. Voy a agarrar una... Estas son duras, estas están riquísimas. Se recomienda al 100 para la dieta. Con esta tengo. Vamos, me voy a llevar una de estas que ya están de las nuevas, miren, estas son de las nuevas. Ahí está, una dura y una suavecita. ¿Sale? Vamos para acá. Vengan, acompáñenme, por favor. Vengan por aquí. Vamos a ver. Aquí nos sentamos. Muy bien. Muy bien. Si quieres puedes hacer pausa en lo que yo me acomodo y todo, pero estamos muy bien así. Bien. Muy bien. A ver, vamos a probar. Con esto. Miren, durita. Pues son comidas tradicionales de aquí de la zona, son guisados.
Igual manejan la carta, puedes pedir a la carta enchiladas, bocoles, en fin, lo que aquí se acostumbra en la zona. Excelente, excelente, miren. Este guisado es en salsita roja, que es para todo público porque no pica mucho. ¿Sí? Riquísima. Ahí está. Taco Loco 2. Entonces, pues voy a agarrar un poco de papitas. Aquí están las papas, hazte más para atrás. Aquí un poquito de papas, mire. Ahí está. Algo de papas. ¿Sí? Vamos a ver este es en rojo. ¿Sí? Vamos a agarrar este adobito. Miren. Ahí está. ¿Sí? Y vénganse por aquí para un arroz. Voy a pasar de aquel lado para los frijoles, miren. Aquí, al menos yo sin frijoles, pues no. Ahí está, mire. ¿Sí? Vamos a pasar aquí. Ahí está. Vamos, síganme. Vamos para acá. Y pues nos trajeron. Ahí. Nos trajeron agüita de tamarindo. Agüita de tamarindo. Sí, yo ya me la serví. Aquí está mi agüita de tamarindo. Sí, ahí está. Bueno, pues vamos por la segunda tanda. Déjenme quito mi sombrero que... Sí. Vamos por la segunda tanda. Miren nada más. No. Vean nada más. Ya. Papita. Agua de tamarindo de aquí de la zona. El platillo viene acompañado con agua de sabor, ya sea tamarindo, naranja, maracuyá, jobo. De acuerdo a la estación del año es lo que te preparan. Sí, a veces nos toca de mango, que es riquísima, de pues mangos de aquí de la zona, ¿verdad? Y bueno, pues amigos, vamos a continuar creando contenido. Hagan sus reservaciones aquí en Taco Loco. Si gustan, les vamos a poner aquí el WhatsApp para que se comuniquen. Si son de alguna agencia, si son turistas, etcétera. Acuérdate que estamos en el poblado de Chunutzén, pegado a la delegación de Huichihuayán, ¿sí? Para ser exactos, frente a la montaña donde está el Cristo, que se le conoce como el Cristo de Huichihuayán. Ya se los mostramos hace un momento. Y bueno, gracias por vernos y dale like, suscríbete al canal. Te agradecemos mucho tu apoyo. Gracias totales. Y pues a comer se ha dicho. Me gusta. Huasteca.com.mx, tu portal de entrada a la Huasteca.